Leímos en la Torá, en la sección de Bejucotai, todas las bendiciones que vendrán al Am Israel por ir por el buen camino de la Torá, estudiar la Torá, cumplir la Torá, vivir la Torá. Benatati Shalom Baaretz, les daré paz en la tierra, se van a acostar y no van a tener miedo. Y sigue diciendo la Torá, van a perseguir a sus enemigos, van a comer el pan y se van a saciar, van a comer con felicidad, con alegría. Lotabor Jereb, no va a haber espada, va a haber un mundo de paz, de shalom. Dentro de este contexto, Birbeisi Etchem, también dice la Torá, los voy a aumentar, los voy a reproducir y van a estar felices cada vez más. Dentro de este contexto de bendiciones, la Torá dice, Beashiboti Haya Ra Mina Haaretz. Voy a exterminar, voy a sacar la bestia salvaje de la tierra. Beashiboti Haya Ra Min Haaretz. Voy a sacar, voy a exterminar la bestia salvaje del campo. Sobre este versículo, Jajamín discuten. Una opinión dice, voy a sacarla, voy a exterminar, la voy a erradicar. No más leones, no más leopardo. Y otra opinión dice, Rabbi Shimon dice, no es eso. Lo que la Torá nos quiere decir es que va a estar el león y va a estar el leopardo, pero Hashem va a sacar el instinto feroz de los animales. No va a exterminar nada. Y Rabbi Shimon sentencia y dice, ¿cuál es el Kabod Shamayim? ¿Cuál es el honor de Akadosh Baruj Hu? ¿Exterminar, erradicar, destruir? No. Que lo poder cambiar, que lo que está mal se torne, se vire para bien. Ese es el Kabod Shamayim. Y así vemos en la Torá, por ejemplo, dice Rabbi Shimon, vemos que Jacob Avinu, cuando fue a Egipto y se presentó delante del faraón, se acabaron los años de malaria. Yosef Atzadik, el hijo de Jacob, había profetizado, nosotros sabemos, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, ya sabemos. Pero inmediatamente cuando vino Jacob, se cortó la malaria, fueron solamente 2 años. Quiere decir, cuando viene el tzadik, todo se torna para bien. Quiere decir que hay un concepto, es verdad que Yosef profetizó y así eran 7 años de vacas flacas. Pero en ese interín vino, dice la Torá, Jacob vino y se transformó esos 2 años y se cortó y se transformó todo para bien. ¿Qué vemos? Dice Rabbi Shimon, existe el concepto de Ashiboti. La palabra Ashiboti tiene 2 acepciones. Ashibot le Ashbit, como nosotros venimos de los días de Pesach. Le Ashbit et Hametz. Jajamín también sobre le Ashbit hay una discusión. Uno dice, Mamash de Ashbit, agarrar el Hametz y quemarlo. Rabbi Shimon dice, en esta misma línea de pensamiento, Rabbi Shimon nos dice, no hace falta quemarlo, vos podés agarrar el hametz, tirarlo al mar. Perdió, digamos, el concepto de pan. El pan está, pero ya perdió, ya se cambió a otro concepto, ya sirve para Pesach, digamos, ya no tiene el concepto de hametz en Pesach. Que vemos que está la existencia del hametz, pero ya no es hametz de Pesach. Dice Rabbi Shimon, vos podés agarrar, tirarlo al mar, despedazarlo, el pan existe, pero sirve, digamos, ya al estar en el mar, ya no es hametz que la Torá habla. Que vemos que puede existir el concepto de pan, según Rabbi Shimon, y no se destruirlo. Entonces, leashbit, la palabra leashbit significa destruir, ashbatá, leashbit et hametz, o viene la palabra Shabbat. Shabbat, ¿qué significa Shabbat? Agarrar todas las cosas de la semana, lo cotidiano, y transformarlo, vivirlo para bien. Agarrar los días de la semana, los días angustiantes de la semana, y transformarlo en Shabbat, en felicidad, en bueno. Agarrar lo malo de la semana, de lo hábil, de lo cotidiano, de lo profano, y transformarlo. No significa romperlo, coartarlo, destruirlo, sino la foj, cambiarlo para bien. Ese es el espíritu que nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai, leashbit beashiboti haya ra min haaretz. Hashem va a sacar, va a destruir
el ra, el mal, la ferocidad de los animales. Y esto pega y coincide en forma impresionante. Venimos no solamente de Pesaj, como dijimos antes, sino que venimos también de Lag BaOmer. Nosotros sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Eliezer estuvieron tantos y tantos años en la caverna, en la cueva, justamente escapados de los romanos. Y nosotros en el final, hay una historia grande, al final cuando salen los dos muy cabalistas y muy versados y muy elevados, nos cuenta el Talmud que Rabbi Eliezer con su mirada fulminaba a la gente. Al final, Rabbi Eliezer, su hijo, fulminaba a la gente. No podía entender cómo había gente trabajando. Y Rabbi Shimon revivía a la gente. Rabbi Eliezer mataba a la gente y Rabbi Shimon revivía a la gente. ¿Qué vemos? No hay que destruir el mundo, le dijo, querido hijo, Rabbi Shimon, le dice Rabbi Eliezer, el concepto, ¿para qué entramos a la Mehará? ¿Para destruir el mundo? No, para refinar el mundo, para mejorar el mundo. Entonces Rabbi Eliezer mataba, fulminaba con su mirada y Rabbi Shimon revivía, entendió el concepto todos los años de estar en la cueva es para elevarse. ¿Y qué es la elevación? No destruir el mundo, agarrar el mundo y cambiar el mundo, la fojoto, cambiarlo para bien, virarlo, cambiarlo hacia el bien. Como nos cuenta el Talmud sobre Bruria. Rabbi Meir tenía una esposa que se llamaba Bruria. Y nos cuenta la inteligencia de Bruria. Que una vez se cuenta que Rabbi Meir tenía unos vecinos malos, delincuentes malos, que le hacían problemas. Entonces Rabbi Meir estaba rezando para que Hashem los extermine, los erradique a los malos vecinos, sacar a los malos vecinos. Y Rabbi Meir, la esposa Bruria dijo, querido esposo, querido rabino, está escrito en los Salmos, Itamuja Taim Minaret, que se extermine el pecado del mundo. No dice los pecadores, los pecados del mundo. Lo que se tiene que exterminar no los pecadores, los pecados del mundo. Eso le dijo la esposa. No hay que pedir el mal, hay que pedir que el mal se transforme en bien, no el exterminio de la gente, Haz Shalom, el exterminio del mal que está dentro de la gente, y ese es el espíritu que nosotros queremos decir, el Ruach de la Torá, que Hashem va a sacar la ferocidad, el mal que hay en los animales, como claramente dice la profecía en Isaías, es conocida la profecía, lo leemos en Pesaj, que dice que va a vivir Zev Inkeves, que va a vivir Begar Zev Inkeves, y va a vivir el lobo y el león con el cabrito, y se va a llenar, como dice Isaías, se va a llenar el mundo del conocimiento de Hashem. Significa, cuando hay conocimiento de Hashem, cuando hay expansión mental, cuando hay expansión espiritual, existe la posibilidad que todo cambia para bien, los seres humanos y los animales y las frutas también. ¿Dónde vemos el tema de la fruta? Que una de las bendiciones que dice la Torá es que incluso los árboles estériles van a dar frutos. Dijimos antes, todas las bendiciones que trae la Torá en Parashá Bejucotai, una de las bendiciones es que los árboles del bosque que no dan fruto, los estériles, van a dar fruto. ¿Cómo es que van a dar? Entonces que vemos que va a haber una abundancia principalmente espiritual, y de esa abundancia espiritual va a emanar mentalidad positiva en las personas, la gente se va a acercar al buen camino de la Torá. Y en los animales dijimos antes, incluso en los vegetales también, que vemos que un árbol que era estéril va a dar fruto. Así dice que incluso los frutos, los árboles secos van a dar su fruto. Que vemos que va a haber todo un cambio positivo, todo empezando por el ser humano, como claramente dice la profecía, que la tierra se llenará de conocimiento de Hashem, al haber expansión mental, expansión emocional, expansión espiritual, entonces eso va a repercutir en todos los seres humanos, dijimos antes, en los animales y también en los árboles, como dijimos antes. Y esto justamente nos lleva a colación de otra bendición que dice claramente para Yahweh Jukotai, Vitalachti betojehem,
y voy a ir con ustedes. Hashem va a ir de la mano con nosotros, con el pueblo de Israel. Claramente dice el capítulo 26 de Jukotai en el versículo 12, Vitalachti betojejem, voy a ir con ustedes. Pregunta Rashi, ¿qué significa voy a ir con ustedes? Acá Rashi, a pesar que Rashi es una explicación literal de la Torah, que la puede entender incluso un chico, acá Rashi se mete en un tema espectacularmente cabalístico. Dice Rashi sobre las palabras Vitalachti betojejem, ¿cuál es esta bendición que Hashem va a ir con nosotros? Vitalachti, Hashem va a ir con nosotros. Dice Rashi, voy a ir con ustedes, letayel beganeden, voy a pasear con ustedes en el paraíso. Interpretando de la siguiente manera, cuando Hashem creó el mundo, creó un mundo que Hashem estaba con nosotros. Como dice claramente el Génesis, Hashem estaba con Adán, los pecados, las diferentes transgresiones de los seres humanos, nosotros sabemos, el fruto prohibido, y un hermano que mata al otro, y la torre de Babel, y Sodoma y Gomorra, y todos estos pecados hicieron que Hashem se escape, como claramente dice la Escritura, Vitalej, Hashem se fue de este mundo, cada pecado hacía que Hashem se vaya de este mundo. Abraham, Isaac y Jacob, como nosotros sabemos, hasta Moshe Rabbenu, hicieron que Hashem vuelva a estar, vuelva a caminar con nosotros en este mundo, y eso coincide en lo que estamos hablando ahora. Vitalachti, Hashem va a volver, esa es la idea, Hashem va a volver a caminar con nosotros, como dice Rashi, Etayel Beganeden va a caminar como nosotros en el paraíso, porque realmente cuando Hashem creó el mundo, realmente caminaba con Adán y Javá en el paraíso, y las transgresiones, la oscuridad de la persona hizo que Hashem se vaya de este mundo, pero cuando la persona va por el camino de expansión espiritual, como estamos hablando ahora, va a hacer que Hashem vuelva a caminar y estar con nosotros, Gan Eden, es decir, que en otras palabras, en el Gan Eden no había ferocidad. El león no comía carne, no tiene por qué comer carne, el león como la vaca comían pasto. Porque eso es el león, esas son las bestias salvajes. ¿Qué es lo que hizo que el león sea feroz y que el leopardo sea feroz? Evidentemente la desconexión de la persona. Cuando la persona se desconecta, vamos a decir, se conecta con la ferocidad. Y eso hace que repercute que los animales sean feroces. Y eso hace que Hashem se escapa. Es todo recíproco. Pero la bendición que dice acá la Torah, que Hashem va a volver a caminar con nosotros en el Gan Eden, así dice, Betayel Began Eden, como caminaba con el Gan Eden al principio. Entonces eso va a provocar, como dijimos antes, lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dice que las bestias salvajes de Ashibotí Hayarra Minares, Ashibotí, que Hashem va a exterminar las bestias salvajes. Dijo Rabbi Shimon, va a exterminar el mal, la ferocidad que hay en los animales, como hablamos antes, y va a volver a todo, como claramente dice el contexto que estamos hablando ahora, a la cuestión principal donde no había ferocidad, y así, más allá, que hay Jajamim, evidentemente, Rambam explica que es una alegoría, son todas cosas alegóricas lo que estamos hablando acá, pero en realidad explicamos ahora que va más allá de la alegoría. Es algo real, es algo concreto. Cuando dice la profecía que va a vivir el lobo, el león, con el cabrito, es real, es tal cual. ¿Por qué? Porque, como hablamos antes, la conciencia divina, el ser humano se va a elevar, va a madurar y va a crecer al punto de estar como al Mikeden, como al principio en el Gan Eden, y eso va a provocar una brajá y una sapiencia en todas las cosas. Entonces acá vemos claramente a lo largo de la extensa literatura de los Jajamim, vemos que la palabra Shiboti se puede explicar destruir, ¿sí? Como explican algunos Jajamim, o Leashbit, viene la palabra Shabbat, que Shabbat significa justamente volver, Shabbat, la Shebet, volver, significa que Hashem va a hacer tornar todo lo negativo de la semana y transformarlo en positivo. Eso es lo que Rabbi Shimon nos dice justamente, por eso festejamos Lag BaOmer. Rabbi Shimon dice que existe un concepto de luz, justamente Rabbi Shimon está vinculado con el Zohar, es el concepto de ver luz en todas las cosas que nosotros hacemos,
buscar la luz de las cosas, la luz divina en cada episodio de la Torá oscuro, poner luz y transformarlo para bien. Y eso justamente es el concepto, hablamos de Pesach, la Yuit de Tahametz, y después hablamos del concepto de Rabbi Shimon Bar Yochai, lo que su hijo destruía, Rabbi Shimon Bar Yochai lo hacía vivir, justamente Rabbi Shimon le dijo a su hijo, Hashem no creó un mundo para la destrucción, que haya gente que estudia Torah y gente que se comporta en forma feroz, al revés, hay que agarrar la ferocidad del mundo y explicarle, darle un rumbo, y así vamos y nos encontramos justamente con la entrega de la Torá, que falta tan poco día, todo empieza con la persona que vive la Torá, que se compromete con la Torá, y Hashem nos garantiza todos estos conceptos de felicidad. Y como dijimos antes, que no hay que destruir nada, sino el concepto es agarrar el mundo y justamente darle un viraje positivo, de lo malo a lo bueno, como dijo Bruria, no reces que se mueran los enemigos, los malos, la gente que hace mal, sino que se muera, entre comillas, el mal y ellos justamente se tornen para bien.